Vamos a hablar de precandidaturas presidenciales, de política, por supuesto, tanto en la derecha como en la izquierda. Fue muy movido el fin de semana con decisiones, con charlas, con conversatorios que por supuesto marcan el camino rumbo a la presidencia en las elecciones del 2026. Vamos a saludar a la precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Doctora Cabal, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Bueno, doctora, hay un hecho, el más coyuntural, y hay pues otro personaje que se une a la baraja de candidatos por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, que ha decidido tomar las banderas de su hijo. Esta decisión del partido, doctora Cabal, ¿usted cómo la toma? Bien, fue una decisión que se tomó en concurso con los precandidatos y es un deseo del padre de Miguel. Sí, ustedes en torno al mecanismo, como van a elegir candidato del Centro Democrático, expliquemos un poquito cómo es y cuándo va a ser, cuándo va a quedar definido este tema. Sí, con el ingreso del doctor Miguel Uribe Londoño se mueve la fecha de la decisión. Se mueve hacia diciembre, donde tendríamos nosotros la encuesta internacional para la definición de la candidatura. De aquí a diciembre, algunos pueden renunciar por su aspiración a Senado, pero ya es decisión de cada uno. Sí, ¿usted está de acuerdo con ese mecanismo, doctora Cabal? Sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Previo a eso, ¿vamos a ver debates entre los precandidatos del Centro Democrático, por ejemplo? Por supuesto, estamos saliendo todos los domingos en la mañana sobre algún tema de coyuntura, que es lo que el país quiere saber, y las propuestas que tenemos para sacar a Colombia de la destrucción a la que la llevó la izquierda. Sí. Doctora Cabal, aquí la semana pasada hemos discutido un tema muy importante y es a partir de ese mecanismo que utiliza el partido, elige su candidato presidencial y no, usted me va a corregir si el siguiente paso usted está de acuerdo o no, porque ese es el siguiente punto acá, y es elegir un solo candidato que represente a la oposición en Colombia. ¿En eso usted está de acuerdo? ¿Hay que unirse y elegir candidatura unificada? El procedimiento es confuso para el público porque pues, no hay familiaridad con esto. Y lo que hay que darle claridad y que sepan cuál es la fecha más importante es marzo. Nosotros ahora estamos dentro del partido definiendo uno y ese uno debe ir a marzo. En marzo se abre la plataforma para que vengan otros candidatos de otros partidos independientes por firmas. Ahí tenemos como requisito que esos que lleguen compartan la plataforma ideológica del Centro Democrático. Claro. Bueno, vamos a pasar a las distintas posturas sobre temas coyunturales, doctora Cabal. Hay uno con el que arrancábamos esta emisión, tiene que ver con la renuncia a la prescripción del proceso del expresidente Uribe. ¿Usted cómo toma esta carta y en el partido? Bueno, es decisión del propio presidente. Me supongo que ha hecho consultas con sus abogados, pero prima en él la honorabilidad. Y lo que ha demostrado el presidente Uribe es su grandeza de no utilizar recursos que le favorezcan, así sean de ley, sino seguir exponiendo su inocencia, defendiéndola hasta el final. Claro, una decisión pues que recordemos también hacíamos y formulábamos preguntas en las últimas horas. ¿Usted cree que esta decisión tiene una repercusión política? Más que una repercusión política es el talante del presidente Uribe, que no toma ventajas. Está defendiendo su inocencia como lo hizo desde el principio. Esta condena, que la considero infame, más aún teniendo que recurrir a 1000 páginas, que en el procedimiento yo considero violatorio del derecho a la defensa, porque usted en el poco tiempo para una apelación, pues obviamente 1000 páginas son difíciles de digerir. Pero al final lo que queda es que en todas esas 1000 páginas de la señora juez no está establecido
que el presidente Uribe haya actuado como determinador. Como consecuencia, es muy difícil esa condena a la que fue expuesto cuando la subjetividad de la juez queda además manifiesta, incluso demostrada en la decisión de tutela del Tribunal de Bogotá que le dio su libertad. Sí, doctora Cabal, en otro tema, este fin de semana usted acompañó al expresidente Uribe allí al Parque del Golfito. Un homenaje que le hicieron al senador Miguel Uribe Turbay, por supuesto en ese punto donde ocurrió semejante tragedia. Sobre este acto, ¿usted qué tiene que decir? Muy doloroso, Juan Camilo. Primero, volver a tiempos que creíamos superados, volver a repetir la historia de violencia y de violencia política, y más aún de un muchacho joven con aspiraciones que había sido víctima del asesinato de su madre por las mismas fuentes de financiación del crimen en Colombia, que es el narcotráfico. Repetir esa historia de él haber quedado huérfano a los 4 años y hoy dejar a un niño de 4 años en la misma situación es inadmisible. Ese evento fue conmovedor, impresiona porque en ese mismo lugar, allí, pudimos recordar esos videos terribles del atentado que le hicieron. Es un homenaje del presidente Uribe y el respeto que todos le merecemos a un hombre que su vida fue truncada por la violencia en Colombia. Sí. A propósito del tema de seguridad, doctora Cabal, usted me va a corregir, es una de sus banderas de campaña. Por supuesto, es que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Sí, en este momento, el tema de orden público, por lo que ha pasado Cali, lo que pasó en Amalfi, el tema de la paz total, que entrevistábamos hace segundos a Oti Patiño, usted, si es presidenta, ¿qué le promete a los colombianos? Le prometo volver a usar la lógica y el sentido común para enfrentar el crimen que hoy ya mutó. La criminalidad está organizada, traspasa fronteras, cambia de piel. Mientras tanto, los estados se debaten en una legislación que muchas veces impide que la fuerza pública actúe. Tenemos hoy una política de paz que destroza la política de seguridad del Estado, que debe proteger la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos como lo establece la Constitución. Entonces, si uno no tiene una política de seguridad nacional concertada con las mismas altas cortes y el Congreso para que cualquier intención de diálogo con la excusa de la paz no lleve al traste la seguridad de un país, pues sencillamente no va a tener futuro como país, y ya lo hemos visto. 300.000 hectáreas de coca, corredores de control territorial que vuelven a estar a manos de la criminalidad, 12.800 millones de dólares para asesinar soldados, policías, civiles, para acabar Cali y el Valle del Cauca, que es el suroccidente, que es un corredor y está rodeado, 3.000 hectáreas de coca en Jamundí a 10 minutos de Cali que no se tocan, porque parece que a Petro le gusta que exista la coca con la excusa de la interdicción. No, se tiene que fumigar, se tiene que erradicar, sí tienen que haber alternativas de sustitución, y el mejor ejemplo es que Uribe dejó un país con 40.000 hectáreas, con cultivos de cacao, de palma, que es lo que sobrevive en medio de la guerra del Catatumbo. O sea que la estrategia funcionó y tiene que volver a funcionar. Claro. Doctora Cabal, hay otro tema pues, que preocupa bastante a los colombianos, y ustedes lo han tratado en un conversatorio este último fin de semana, y es el tema de la salud. De ese conversatorio, ¿qué conclusiones le dejó a usted? Cuando uno ve las actuaciones del gobierno socialista de Petro, se da cuenta que su intención es el control del individuo y el control de la salud. Controlar la salud de los colombianos poniéndola en manos de un Estado corrupto e ineficiente con la excusa de que lo que había era corrupto e ineficiente, era poner la ideología contra la evidencia. Destruyó el mejor sistema de salud del mundo, el que garantizaba el principio de la solidaridad. Por eso accedían todos.
98% de cobertura. Por eso se hacían cirugías en clínicas de alto nivel para personas de escasos recursos. ¿Qué había que hacer? Sí, ponerle límites a la corrupción y para eso está la tecnología. ¿Que había EPS corruptas? Claro, sancione y cierre, pero es que usted no quema su negocio cuando usted lo roba al gerente, usted lo transforma. Hoy la salud está en crisis total. Hoy se mueren los pacientes haciendo fila por un medicamento o esperando una cirugía. Hoy el aseguramiento no está asegurado. No hay tratamiento para las enfermedades huérfanas, para las enfermedades de alto costo. Finalmente, Petro reprodujo su fallido sistema de salud con la excusa de la prevención, que fue lo que hundió a Bogotá en una crisis de salud antes de la llegada de Enrique Peñalosa. Mala receta, una receta que impide que el ciudadano pueda escoger qué aseguramiento decide tener. Sí, 11:50. Doctora Cabal, déjeme finalizar con esta pregunta. ¿Usted y por qué cree que su candidatura es la que puede unir a la derecha en Colombia? No solo a la derecha, sino a los defensores de la libertad, porque la palabra derecha es escasa, es restrictiva. Tiene prejuicios en quienes creen que se asemeja a un régimen que coarta libertades. Al contrario, yo soy de la línea de Javier Milei, que cree que el individuo es quien genera su propia riqueza y el Estado tiene que garantizarle esa plataforma. ¿Cómo? Garantizándole el derecho a la vida, que no lo maten, que no lo secuestren, que usted pueda trabajar, que haya un crédito pagable, que la seguridad jurídica de lo que usted compra le garantice la propiedad privada, no que usted, cada inversión que haga en Colombia, termine en una disputa en un estrado judicial. Seguridad jurídica, seguridad material, todo eso significa más libertad, más prosperidad en una sociedad que tiene todos los recursos humanos y naturales para salir adelante. Doctora Cabal, ha sido usted muy amable y nos encontraremos en el camino, por supuesto. Muchas gracias. 11:53, seguimos hablando con más precandidatos presidenciales. Uno, el anuncio que lo hizo el viernes, recién caída la noche en Pasto, fue el precandidato presidencial, ya lo puedo presentar así, por supuesto, senador también, Iván Cepeda. Doctor Cepeda, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me alegra compartir esta conversación. Después de la última entrevista que tuvimos, era cuestión de días, entonces la cosa. Pues sí, se juntaron los elementos de juicio y las valoraciones necesarias para tomar la decisión y para no dilatar la expectativa y la paciencia de la ciudadanía, y mis copartidarios decidí hacer el anuncio. Las dos valoraciones era el tema de su salud y el tema del pacto histórico, doctor Cepeda. Sí, pero había una tercera que también jugaba y que es fundamental, y era contar con la opinión, el criterio y el respaldo de algunas organizaciones que para mí son esenciales, fundamentalmente aquellas de las víctimas del Estado colombiano, e igualmente las organizaciones sociales y la organización política a la que yo pertenezco. Una vez que se reunieron esos criterios y esos respaldos, pues tomé la decisión. Fue una de las opiniones que para mí contó más. Antes de entrar de lleno a su precandidatura, doctor Cepeda, déjeme preguntarle por un tema supremamente coyuntural. Lo informábamos esta mañana, una noticia de último momento, y es la carta del expresidente Uribe renunciando a la prescripción del proceso. ¿Qué tiene que decir usted frente a las palabras del expresidente en la carta? ¿Lo sorprendió la misiva? ¿Lo sorprendió esta renuncia? No, yo creo que es un cálculo que él hace. Él está buscando ahora, primero buscaba que no hubiera una decisión cuando se intentó dilatar al máximo el proceso. Cuando ya se vio que era imposible seguir dilatándolo y que ya era inevitable una decisión, pues ahora sí
busca que haya el mayor tiempo posible para que se decida en segunda instancia y poder hacer campaña electoral, vamos a decirlo con toda claridad. No es aquí ninguna inclinación loable o altruista de buscar que haya justicia. No, no creo que eso mueva al condenado en primera instancia, Álvaro Uribe. ¿Algo cambia en el proceso? No creo. Yo diría que la decisión debe ser tomada en los tiempos que estaba prevista, porque pues todo estaba dispuesto para eso y además se tomaron decisiones para que el tribunal pudiera hacerlo de una manera expedita. Todos escuchamos y leímos al presidente del Tribunal Superior de Bogotá diciendo que no solamente los magistrados y magistradas del tribunal tienen una larga experiencia y tomarán una decisión en derecho y una decisión imparcial, sino que también lo harían en los tiempos necesarios. Y yo no veo ninguna circunstancia que modifique esa decisión. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta, doctor Cepeda, porque es la posibilidad también para que usted responda sobre varios comentarios a su candidatura que han hecho en redes sociales. Muchos conectan esta candidatura con el proceso judicial pues, que tiene el expresidente Uribe. Dicen que esta candidatura es consecuencia de eso. ¿Esto es cierto? ¿El proceso judicial contra el expresidente Uribe fue lo que usted lo impulsó a lanzarse a la presidencia? No, yo vengo en estas desde hace largo tiempo. Es decir, en el año 2022 incluso se me planteó la candidatura para entrar en el proceso de consulta en el que participaron Francia Márquez y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Yo decliné esa posibilidad, lo hice público. Y ahora que comenzó la campaña, se escucharon múltiples solicitudes de que lo hiciera nuevamente, así que no es un tema que surgiera con la decisión judicial o con el proceso. Ahora, el proceso judicial tiene su propia historia, es un proceso que ha durado 13 años, cuyo fin no estaba calculado ni previsto para que coincidiera con esta elección, así que no hay tal, digamos, causa-efecto. Ahora, lo que sí quiero también señalar, para que quede muy claro, es que soy un ciudadano al cual la Constitución le da el derecho, entre otros, de participar en política. Así que no veo ninguna razón para que se intente, por mi rol como víctima en este proceso, de alguna manera cuestionar o quitarle legitimidad a mi aspiración. Del otro lado está el condenado, el expresidente Álvaro Uribe, que también está haciendo política a diestra y siniestra. Incluso la hizo cuando estaba privado de la libertad, así que no puede haber esa clase de impugnaciones. El hacer política y el participar en la vida pública, repito, es un derecho constitucional. Sí, doctor Cepeda, frente a este tema, hay de un sector quienes dicen el lanzamiento a la precandidatura presidencial de Iván Cepeda, tememos que permee políticamente un proceso judicial. ¿Usted lo ve de esta manera? No, yo lo que sí hice fue evitar que se lanzara esta candidatura en un momento en que se estaba decidiendo en primera instancia, porque la primera instancia es una instancia de juicio en la que se presentan pruebas, en la que había todos los días audiencias, en la que pues había que respetar mucho el desarrollo de ese procedimiento judicial. Ahora no es que la fase en la que se está no sea importante. Hay una decisión de segunda instancia, pero ya digamos, la forma de valoración es distinta. Así que yo creo que el respeto por la instancia judicial se hizo. Y obviamente yo he sido siempre muy cuidadoso, a diferencia de mi contraparte, de no utilizar los escenarios políticos para llevar a cabo el litigio judicial. Sí, vamos con otro tema, doctor Cepeda, lo que está pasando adentro del pacto histórico.
Hay sectores allí de la izquierda en Colombia que dicen que el pacto ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria. Frente a estos señalamientos, ¿usted qué tiene por responder? Discúlpeme que intervenga con otro asunto para cerrar los asuntos del uribismo, si usted Adelante. me lo permite. Tranquilo, Es que adelante. quisiera hacer un anuncio que creo que es pertinente, porque ya que hablamos de cómo ha sido la reacción desde ese campo a mi candidatura, debo señalar lo siguiente. En los últimos días he venido constatando, especialmente en las redes sociales y en declaraciones ante los medios, que figuras del Centro Democrático me están acusando de ser, voy a citarlos, el heredero de las FARC, el candidato de las FARC, de ser una persona que tiene un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad. Yo he dicho que no voy a responder con insultos, no voy a entrar en esa clase de juegos, pero ante la circunstancia de que eso viola mis derechos y mi dignidad, sí voy a responder en términos pues respetuosos, pero los que son. Primero anuncio que voy a instaurar una denuncia penal en las próximas horas contra cada una de las personas que ha hecho esta clase de señalamientos que son además en extremo peligrosos. Pero en segundo lugar, yo quiero aquí utilizar generosamente este espacio para emplazar al Centro Democrático en el Congreso. Ellos vienen desde el año 2014, cuando yo hice el anuncio de mi debate con relación a Álvaro Uribe y sus nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, diciendo que iban a hacer un debate sobre la FARC política. Llevo 11 años esperando y pidiéndoles que lo hagan. Bueno, tal vez llegó el momento. Yo quiero invitar a que hagamos ese debate en el Congreso y que no sigan por redes tirando la piedra y escondiendo la mano, sino que nos encontremos en el Congreso y debatamos como corresponde ante el país, con toda la transparencia y claridad. Si ellos tienen pruebas de esas afirmaciones, las presenten y por supuesto que no se queden en las palabras, sino que lleven esto ante la justicia. Y si quiere, ahora sí le abordo el otro tema con el mayor gusto. ¿Contra quiénes, doctor Cepeda? ¿Es esa denuncia? Pues ya se conocerá mañana, voy a dar a conocer el texto, pero contra las personas que han hecho esos señalamientos, claro está. Sí. Sí, doctor Cepeda, entremos en el siguiente tema ya como el último para entrar en boletín informativo, pero me gustaría conocer el estado del pacto histórico, los señalamientos de que la izquierda ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que gane la derecha, lo dijo alguien del sector de la izquierda. Frente a esos señalamientos, ¿usted qué responde, doctor Cepeda? No, yo respeto mucho las afirmaciones que hagan distintos dirigentes en mi campo político. Los invito, eso sí, a que las hagamos de manera interna, no en los micrófonos. No creo que ese sea el procedimiento. Yo por lo menos no voy a hacer esa clase de afirmaciones públicas ni a responderlas de ninguna manera. La izquierda, pues primero es un campo muy variado en el cual hay toda clase de vertientes, toda clase de sensibilidades, y yo creo que hay que discutir esto de una manera tranquila. Cada quien tiene su aspiración, es legítima, pues hablemos y busquemos los mecanismos para encontrar un consenso que es necesario hoy para enfrentar precisamente a la extrema derecha. ¿Usted está de acuerdo con la candidatura de Daniel Quintero por el pacto Creo histórico? que es una candidatura legítima. ¿En qué campo se hará? Eso tiene que definirlo el pacto histórico, claro está. Muy bien, doctor Cepeda, nos quedan muchos temas pendientes, nos quedarán muchas charlas de aquí al 2026 para tocarlos. Ha sido usted muy amable, gracias por estos segundos. Por el contrario, muchas gracias.